estamos. Claro. Sí, Básicamente estuvimos hablando acerca de un poco de cómo es el estado de nuestro corazón a la hora de la administración, de cómo relacionamos nuestra tarea artística junto con lo de la alabanza y la adoración. Por ahí podrías hacer un mini resumen de unos minutos, así nos queda sí, registrado, sí. y luego podemos seguir con las preguntas. No sé qué te parece. Me marcó, o sea, me quedó presente dos preguntas muy importantes, que una, una era cómo puedo ser un artista de escultura y pintura profesional y a la vez ser luz frente a una propuesta de trabajo donde debo hacer un mural de identidad de género. Esta es una de las preguntas más complejas porque se trata de un artista o de un músico en el mundo secular. Ahí es donde se nos presentan a nosotros las complicaciones. Luego vamos a hablar de lo que es el mundo de la adoración. Pero en el mundo secular necesitamos tener muy claro, primero, identidad en Cristo, segundo, nuestra comunión con el Espíritu Santo, que es el que nos guía y nos dirige, y tercero, nuestras motivaciones. Por qué nos manejamos? ¿Es el dinero? ¿Es la relación con la gente? Es nuestra inserción porque hay algo que a veces al artista le puede y es el insertarse, que te dejen lugar en un medio artístico y que seas aceptado. Eso puede ser muy atractivo, muy seductor y muy peligroso. Cuando un artista tiene una identidad clara, su desarrollo es bueno, porque lo que hacemos tiene que justamente tocar la impresión de los demás, o sea, la gente tiene que llamarle la atención, inspirarlo, que te escuchen tocar o que vean tu obra y que los lleve a un punto de shock, de decir, wow, me impactó, me encantó, me llevó las lágrimas. Yo cuando eso ocurre, me pone feliz porque veo que el Espíritu Santo está obrando y por otro lado también son horas de mucho trabajo, son horas de ensayo, de ver que esto funcione bien, ¿me entienden? De que toque bien, de que cante bien, de que presente o interprete bien. Entonces, sí o sí tiene que haber una dedicación, pero nuestra motivación siempre va a estar en juego y siempre el Espíritu Santo nos va a estar probando. Por eso es que ahí es donde necesitamos nosotros profundizar en nuestra relación con Dios. Y una de las cosas que a los artistas más nos ha faltado es una vida de discipulado. Y cuando hablo de discipulado no hablo de la clase con el cuadernito, así, no, no, no. Discipulado es manejarnos, caminar con alguien, rendir cuentas a alguien, tener un mentor, tener un guía, tener alguien a quien le abras el corazón y decir, mira, me pasa esto, me está yendo bien. No hay peor cosa cuando a un artista le va bien. No es solamente cuando te va mal, sino cuando te va bien, porque ahí es donde pueden venir lo que uno cree que son puertas abiertas. Dice, wow, las puertas están abiertas. Y no siempre el hecho de que una puerta esté abierta significa que venga de parte de Dios. Necesitamos todo el tiempo que el Señor nos esté mostrando el camino, diciendo, no, cuidado ahí no, acá sí, o sea, somos carta abierta, ser lo más íntegro, o sea, lo más transparente posible ante los demás. Y por otro lado, habíamos hablado del ministerio de la adoración dentro de las iglesias, que últimamente se instaló la idea de que somos cada vez más profesionales. Y en realidad lo que ocurre es que creció mucho la tecnología y la gente ha dejado de estudiar, los músicos han dejado de estudiar y tocan más por ayuda tecnológica que por estudiar. Y la pregunta era si es correcto, como artistas cristianos, tomar modelo o inspiración en algún artista que no es cristiano. Y yo digo, no en su vida espiritual, pero sí en su dedicación, tanto en el pasado de la Edad Media como en las décadas pasadas, los artistas han hecho cosas que son dignas de admiración en el sentido de dedicación. Si hay algo que observo es la dedicación que tienen para lograr un sonido, un color, una creatividad, su identidad se capta enseguida, decís, ah, esto lo hizo tal cantante, tal artista, tal músico. ¿Por qué? Porque le han dedicado mucho tiempo buscando su identidad, que su identidad quede plasmada ahí. Y eso es algo que nosotros necesitamos como artistas hacer. Y eso no solamente se aplica en la música y no solamente en el arte, sino que se aplica en el mensaje que damos. Um,
Alguien hizo una pregunta muy interesante. Para ser un misionero transcultural, un título con aval nacional o provincial es muy importante. ¿Qué pensás de la idea de participar en un concurso de talentos televisivos siendo cristiano? Responder las dos preguntas, pero la primera era para ser un músico transcultural, ¿sí? O sea, alguien que se mueve a otra nación, a otra cultura. Bueno, chicos, déjenme decirles esto. Actualmente, para entrar a una nación y vivir una nación, las cosas se van complicando cada vez más. Y mucha gente piensa que para movernos a otro país, el desafío más grande es, no sé, el pasaje de avión y alquilar una casa. Eso es un gran desafío. Pero hay el siguiente desafío a eso, que es el mayor, es el de la visa, la palabra visa. Alguien que vive en otro país les puede atestiguar de eso, que conseguir una visa, la visa es el permiso que te permite vivir en un lugar. Hay visas de turismo, hay visas de trabajo, de estudiante, de cientos de cosas. Entonces, lo que te permite poder entrar a otro país es justamente el poder tener documentación de lo que haces. Y yo siempre, con mi esposa, siempre decimos, cuanto más cursos puedas tener y tener el papelito que diga estudié curso, lo que sea, hacelo, hacelo. ¿Por qué? Porque no es para ir y decirle, miren, yo soy músico, no, no es para eso, porque aparte hay una realidad. No sé si ustedes lo saben, pero no se les ocurra nunca decir, yo estudié en el instituto tal, 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 tal. Nunca lo hagan. Siempre se estudié con algún maestro, quién fue tu maestro y en qué estudiaste. Pero el papel, el título, no es algo que en el mundo artístico se tenga en cuenta. Pero quién sí lo tiene en cuenta son los organismos legales de otros países. Ahí te van a preguntar, ¿usted dónde estudió? ¿Con quién estudió? Entonces, sí o sí, si vas a ser un artista que se quiera mover en otros países, trata de hacer cursos, de terminar cursos, de si estás en institutos, en conservatorios, que puedas tener un certificado de lo que hiciste y eso te va a ayudar mucho justamente para poder conseguir el permiso de estar en un lugar o de mover, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, ¿qué opinas? La pregunta era, ¿qué opinas de los que participan en concursos televisivos? ¿Puede ser? Es un tema difícil ese, porque ¿a quién no les ha pasado de ver un concurso de La Voz o lo que sea? Decir, ¡ay, cómo me gustaría estar ahí! ¿Viste? Pero lo que tiene que ver con los concursos es la motivación. La pregunta es, ¿por qué lo vas a hacer? Ustedes se van a dar cuenta que los concursos de televisión tienen dos caras. Una es la cara que se muestra al público y la otra es la cara de atrás. Las condiciones de producción, las condiciones de canto. Entonces, cuando uno hace un trato con una productora o con un productor, le está rindiendo su voluntad, se está firmando por un montón de condiciones. Entonces, si esas condiciones no te permiten reflejar lo que sos en Dios, y ahí estás en un problema. Pero vuelvo a repetir esto. Participar o no en un concurso tiene que ver con mis motivaciones. ¿Por qué participas? Y la segunda palabra es, ¿qué Dios te dijo acerca de esto? Esa siempre es mi pregunta. Eh, Porque si hay algo que quisiera que quede claro es ¿por qué somos artistas? ¿Qué nos define como artistas? No somos artistas porque somos famosos. La fama no define el arte. Lo que define el arte es la capacidad que Dios depositó en la persona, sea en la fama o sea en el anonimato. Y hay personas a quienes Dios eligió para que de pronto entren en la fama por un tiempo y después salgan de ahí. Hay un tema que me hicieron, una pregunta que me hicieron hace mucho y es, eh, ¿existe tal llamado, ser llamado a la fama? No, la Biblia nunca habla de eso. No existe Dios me llamó a ser famoso, porque la fama es una construcción comercial. Después podemos hablar de eso, cómo se construye la fama, cómo se crea para que una persona pueda llegar a la fama. Otra cosa es que lo que Dios te dio, llegó al oído de la gente, porque Dios lo movió de esa manera. Eso es otra cosa. Pero buscar la fama es una construcción comercial y es peligroso. No lo hagas si Dios no te dijo entrar por ahí.
Ahora, decir, Dios me llamó a ser famoso, eso es un error, porque no existe tal llamado. Dios nos llamó a ser adoradores, a ser gente de obediencia, gente que camine en la obediencia, que agrade el corazón de Dios, que predique el Evangelio con lo que Dios puso en sus manos. De eso esa es la motivación básica. Y después a nosotros nos toca caminar en obediencia, escuchar la voz de Dios y ser lo más excelente posible en lo que hacemos. O sea, si hay algo que yo les animo de acá es en la profesión, o mejor dicho, en el oficio que tengas, en la capacidad que Dios te haya dado, explotar al máximo, dedicarle horas. Yo con mi esposa tengo conversado de eso. Yo le dedico ciertas horas en la mañana a trabajar en mi piano y si me ves es practicar y practicar y practicar y practicar, porque a la hora, cuando llegue el desafío, cuando te dicen, mira, estás invitado a tocar acá o allá, no puedes estar diciendo, ay, me dan un ratito para ensayar. No, no podés, tenés que estar preparado. Y a la hora de tocar, siempre yo digo esto, cuando uno va a hacer, en el caso de los músicos, no puedes tocar algo como si estuvieras probando, no, tenés que tocar y que lo que toques tiene que impactar al otro. Es así, y no tiene que estar bien tocado, tiene que ser excelentemente bien tocado para que el otro sea impactado. Y eso significa disciplina. Entonces, a mí en mi mente siempre está la motivación. ¿Por qué me disciplino? Y porque quiero hacer esto con excelencia. ¿Y por qué lo quiero hacer con excelencia? Porque quiero que Dios me use en eso y ser sensible a Dios todo el tiempo. Entonces yo les animo a que nos enfoquemos ya sea en el arte literario, en el arte de la escultura, en la pintura. Hay mucho para hablar en cuanto a eso. En el arte de la música, en el arte de la interpretación, de la escritura, que redoblen la apuesta, que redoblen el esfuerzo, de decir, bueno, si esto es lo fuerte mío, le voy a dedicar tantas horas en el día para ejercitarlo al máximo. Creo que podríamos aprovechar para repetir una pregunta, dos de las preguntas que fueron muy buenas, que sirvieron para desarrollar un poco el tema, que apuntaba no solamente a los músicos que servimos en la adoración, sino también en el área profesional. Hay una de las preguntas, son dos. Una la había hecho Mauricio que decía, Uh -huh. siendo músico cristiano, ¿se puede agradar a Dios tocando música secular? Apuntábamos acerca del el estado de nuestro corazón. Y luego Hernán había preguntado cómo se puede combinar la música con la gran comisión. Así que por ahí si pudiéramos Bien. hacer un pequeño resumen, una pasada otra vez por esas preguntas, creo que estaría bueno. Hay algunas cosas con respecto a lo que es ser un adorador. Y es el hecho de que hemos cometido el error en estos últimos 30 años de musicalizar mucho el concepto de la adoración, ¿sí? Y luego a través de los grupos de WhatsApp, le vamos a enviar material que va a definir y les va a aclarar mucho a nivel bíblico el tema de qué es ser un adorador, qué es la adoración. Hemos durante mucho tiempo musicalizado. ¿Por qué digo musicalizado? Porque hemos creído que la adoración es la música, hemos creído que ser un adorador es alguien que dirige, canta. Muchos me preguntaron eso, ¿cómo puedo hacer para ser un adorador en términos de cantante o salmista? Y adorador no es eso, la Biblia no dice eso, la Biblia ni siquiera nombra la música. Cometemos el error de meternos al Antiguo Testamento y tenerlo como referencia al Antiguo Testamento, cuando en realidad el Antiguo Testamento se refiere al templo y en la actualidad, después del sacrificio de Cristo, nosotros somos el templo. Entonces, todo lo que ves en el Antiguo Testamento que se hacía en el templo, tenés que llevarlo a tu vida personal. Somos nosotros el templo, nosotros somos el altar. Y en segundo lugar, entender que soy un adorador es entender tres cosas. ¿Qué es adoración? Es amar a Dios por sobre todas las cosas, obedecer a Dios por sobre todas las cosas y servir a Dios por sobre todas las cosas. Eso es adoración. Por eso es que en el Nuevo Testamento no van a ver música, lo que van a ver es adoración pura. ¿Por qué? Porque van a ver obediencia. Los primeros cristianos eran tan probados en la obediencia que terminaban dando su vida en sacrificio, en persecución. Esa es la adoración. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. No dice cantarás a Dios, dice amarás a Dios.
con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y luego dice, porque aquel que le ama le obedece, dice Primera de Juan. Y luego dice, aquel que le obedece le sirve. O sea, no existe alguien que dice, Señor, te amo con todo mi corazón, pero no obedece. Eso es mentira. Ahí estaría mintiendo. Por eso es que cuando nosotros cantamos, Señor, te amo más que a mi vida y te doy todo lo que soy, perfecto. Pegado a lo que yo canto, tiene que haber una vida que demuestre esa obediencia y ese servicio. Y cuando hablo de servicio es en todos los ámbitos, sea en la fama, sea en el reconocimiento. Cuando hay obediencia, vamos a ser probados en nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser transformada en la de Cristo. Por eso es que vamos a pasar por sacrificio, vamos a pasar por una muerte personal, por rendir nuestra voluntad, por no ser comprendidos y demás. Podemos hablar mucho de eso. Entonces, para poder ser, y quiero que recuerden esto, para poder ser un artista que se mueva en el ámbito secular o cristiano, tengo que ser un adorador. Adoradores, por eso es que el tema de hoy, yo me metí a esto, es artistas y adoradores. O sea, no es que algunos son artistas y otros son adoradores. No, no, para ser un artista tengo que ser un adorador. Y eso lo que va a darme a mí es justamente una identidad en Cristo clarísima. Entonces, ¿por qué mientras que hago mi trabajo artístico, qué es lo que soy dentro mío? Soy un adorador. Mi principal objetivo es adorar a Dios con lo que hago. Mi principal objetivo es agradar el corazón de Dios. En el mundo donde yo estoy, no importa si toco para cristianos o no cristianos. ¿Me entienden? Eh, y cuidémonos de de manejarnos tan solos. Bien, por otro lado, me habías hecho otra pregunta, Alan. Sí, era acerca de la Gran Comisión, cómo relacionar nuestra profesión, nuestros dones artísticos con la Gran Comisión. Bueno, la Gran Comisión hay que entenderlo de esta manera, como lo dijo Jesús. La Gran Comisión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, ir a hacer discípulos a todas las naciones significa vivir una vida de obediencia. Y el que decide, a ver, permítame decirlo de esta manera, el que decide obedecer a Dios con todo lo que es, va a pagar un precio. El precio puede interpretarse de mil maneras, que te entiendan, que no te entiendan, que te dejen solo, que no te dejen solo. O sea, no es que todo el mundo te va a aplaudir, porque obedecer a Dios es una declaración de guerra en el mundo espiritual. Seas artista o no seas artista, es una declaración de guerra. Entonces, Satanás va a tratar de influenciar a tus relaciones, amigos, pastores, quienes sean, con tal de confundirte. Y hay veces las personas que están más cerca tuyo son las que más te van a querer confundir en eso. Entonces uno tiene que caminar escuchando la voz de Dios. La gran comisión tiene que ser con escuchar y obedecer la voz de Dios. Y la gran comisión te va a llevar más allá de tus límites. Tiene que ver con tu zona de confort. Te va a romper la zona de confort y te va a sacar de tus límites. Más adelante podría contarles de cómo fue que Dios nos fue llevando a mí y a mi esposa a romper esos límites, a vivir en otras naciones, a vivir en culturas que no tienen nada que ver con nosotros y hacer cosas que yo nunca hice antes. Empecé renunciando a la música para poder obedecer a Dios y ahí el Señor me enseñó un montón de cosas. Hoy por hoy estoy sumergido en la música, pero Dios siempre trae un montón de desafíos uno tras otro. Así que recuerden esto, si hay algo que les animo es mantengamos en claridad nuestra identidad en Dios, el llamado en Dios, ¿sí? Y como artistas, como músicos, cantantes, artistas en diferentes disciplinas, este es el momento para duplicar las fuerzas y mostrar la identidad de Dios. Compártanlo con otros músicos, con otros artistas. Vamos a hablar, a mí me gusta hablar de adoración en términos reales y profundos, no solamente en cuanto a lo que hacemos en la iglesia, porque aquí tenemos artistas con todos llamados. Hay llamados al mundo profesional, hay llamados al mundo evangelístico y hay llamados al mundo de la adoración. Hay mucho para tocar. Música y arte global, MAG. Nosotros nacimos allá por el 2013 con el formato de una escuela de adoración. Lo que hacíamos era enseñar adoración en algunos lugares, en Buenos Aires y en algunas provincias. En ese momento nos llamábamos música y misión.
Después cambiamos al nombre de Música y Arte Global o Músicos y Artistas Globales por el hecho de que nos enfocamos a tres áreas: a los artistas en la adoración, los artistas en la evangelización y los artistas en la profesión. Esas son las tres áreas y Dios nos llamó a abarcar ese ámbito, a los artistas en general, músicos o lo que sea. Dios nos dio una palabra muy clara de discipular y de discipular a la nueva generación y de poder abrirnos ya de una forma más constante. Así que orando y pidiendo ideas a Dios, el Señor me trae esta idea de hacer un conversatorio, de conversar en forma online y enseñar en forma online. Y luego vamos a abrir lo que es la Escuela de Música y Arte Global, o sea, la Escuela MAG para artistas, con principios, con contenido. Tenemos contenido, mucho contenido escrito. Nuestro objetivo es el discipulado, es lo más importante, y poder ayudar a edificar y poder brindarles material, lo más que puedan para poder crecer cada uno en el perfil que Dios los llamó, ¿sí? Recuerden, ahora les vamos a compartir un primer material en formato de PowerPoint y un escrito en Word, que son artistas y adoradores, y luego vamos a ir compartiendo cada vez más material y que este conversatorio pueda ir creciendo, ¿sí? Bueno, Julio, te quería Bien, proponer si nos despedimos con una oración, ya que quedan como no, 5. sí, me quería despedir y te dejo todo a vos. Abrazo, amados, los amo mucho, los quiero mucho. Qué lindo que podamos estar en contacto. Y Alan, todo tuyo. Señor, te damos muchas gracias por todo esto que pudimos conversar con nuestros hermanos, con nuestros amigos en distintos puntos del país e inclusive del mundo, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que todos estos conceptos, estos principios espirituales puedan calar profundo en nuestro corazón y que cada uno de nosotros podamos crecer en el conocimiento de tu nombre, que podamos ser adoradores, que te obedezcan, que te sirvan en espíritu y en verdad, Señor. Te damos gracias, gracias por este tiempo, Jesús, y te pedimos que tu bendición llegue a cada rincón, a cada uno de los hermanos que estamos acá. En tu nombre oramos y te damos gracias, Jesús. Amén.